casa de Judá y casa de Israel, pronto volveremos a ser un solo pueblo. Recordemos que el profeta Ezequiel profetizó sobre el valle de los huesos secos que volvería a la vida. Por lo tanto, necesitamos comenzar nuevamente a restaurar nuestra mente. Necesitamos nuevamente regresar a la raíz y por lo tanto permitirnos moldear por nuestro Abba. Todas esas ideas preconcebidas que tú tenías acerca de cómo debía ser la relación con Yahweh, bueno, si te estás dando cuenta de que hay algo que no es como Yahweh lo hizo, es decir, que no es algo como las huellas que Yahshua nuestro Adón dejó, comienza entonces a hacer movimientos en tu vida. Repito, Yahshua nos dejó pasos, nos dejó huellas que nosotros debemos seguir. A menos, repito, que tú digas, no, yo soy más inteligente que Yahshua y por lo tanto creo mi propio camino. Bueno, yo ahí sí te voy a decir que te va a doler bastante, porque te vas a caer seguramente, te vas a cortar, no sé, tantas cosas que pudieran llegar a suceder. Por lo tanto, y si mejor te dejas simplemente moldear por nuestro Adón Yahshua HaMashiach, simplemente, ¿por qué no? Sigue sus huellas, sigue sus pasos. Si Él te dice, Shabbat, día séptimo, ¿por qué de repente quieres a fuerza tú marcar otro paso, otra huella? Si está ya marcada, ya está hecha. Pero no, de repente somos lo suficientemente orgullosos para decir, no, yo quiero hacerlo a mi manera. Y ahorita te hablaba acerca de que la casa de Yehudá y la casa de Israel, del cual somos parte tú y yo, volveremos a ser un solo pueblo. Y esto lo profetizó el profeta Ezequiel en el capítulo número 37, que me gustaría leerte el capítulo 37, versículos 5 y 6. Ya te mencioné la parasha pasada, lee por favor el libro de Ezequiel. Todo el libro de Ezequiel es fuertísimo y más si comienzas a leerlo con esta perspectiva o esta visión como parte del pueblo de Israel. Ezequiel 37, versículos 5 y 6 dice, así ha dicho Yahweh, nuestro Señor, a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Yahweh. Qué bonito de verdad. O sea, leer su nombre, su verdadero nombre, y sabréis que yo soy Yahweh. En ningún momento yo leí y sabréis que yo soy Dios. Hemos hablado muchísimo acerca del término Dios. Dios es un título, no es un nombre. Por lo tanto, Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Dios, tiene un nombre y es Yahweh. Y fíjate qué interesante que cuando entonces exista vida en esos huesos secos, en ese pueblo de Israel que se perdió, y comience nuestro Abba a darnos vida, a entrar el espíritu de Yahweh, comenzaremos entonces a saber que Él es Yahweh. ¿Tú crees que es una coincidencia que el día de hoy tú estás escuchando que Dios es Yahweh? Que estás realmente tratando de discernir entre lo bueno, lo que no es bueno, entre lo que es santo y lo que no es santo. ¿Tú crees que es una casualidad? No. Te digo una cosa, si tú realmente estás escuchando la voz de nuestro Abba, realmente está entrando en ti el Espíritu para que tú puedas vivir y por lo tanto te des cuenta y reconozcas que Yahweh es tu Elohim. Ahora, ¿quién crees que por mucho tiempo se perdió y murió a pesar de saber, fíjate, a pesar de saber que Yahshua, nuestro Mashiach, vino a darnos vida, libertad? ¿Quién crees que por mucho tiempo se perdió y murió? A pesar de que Yahshua vino a darnos vida y libertad. Exacto. Tú y yo. Pues como el hijo pródigo, a pesar de saber que teníamos todo con el Padre, preferimos salir de su presencia para ir en pos de nuestra propia prudencia. Fuimos por el mundo, andando como el mundo, haciendo lo que el mundo hace, amando lo del mundo
guardando un día de reposo dado por el mundo, guardando fiestas que ama el mundo, y al final te encuentras comiendo puerco. Pero así como la parábola del hijo pródigo, que él fue quien se arrepintió y volvió al padre, ¿a quién me refiero? Él, el hijo pródigo. Repito, en donde el hijo pródigo fue quien se arrepiente y vuelve al padre, acompáñame por favor al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y 20, donde quiero que tú encuentres el hecho de que dependió en cierta forma del hijo pródigo el regresar al padre. El padre estuvo ahí siempre esperándolo. Así como Yahweh siempre ha estado esperándonos a nosotros como parte del pueblo de Israel, siempre ha estado ahí con los brazos abiertos. ¿Cuál es el problema? Que depende de ti y de mí el que nosotros podamos regresar nuevamente al Padre. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículos 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. ¿Te das cuenta? Él es vida para ti. ¿Por qué crees que entonces esos huesos secos que están nuevamente tomando esa vida para volverse un solo pueblo nuevamente con el llamado pueblo de Israel? ¿Por qué? Porque estamos atendiendo su voz. Porque estamos siguiéndole a Él. Dice, amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Así el hijo pródigo retornó, pero él, repito, por lo tanto, depende de ti y de mí regresar al Padre. Es que el Padre en su infinito amor, recordarás tú el versículo que nos habla acerca del amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta, todo lo espera. Es que Yahweh en su infinito amor ha soportado, ha esperado para que nosotros, pueblo de Israel, regresemos. Pero de quien depende, de ti y de mí. Él ha puesto, aquí tengo, hijito, ante ti la bendición y la vida, la maldición y la muerte. Tú sabes. Pero yo te digo, escoge la bendición y la vida. Pero ¿cómo, a pesar de que Yahweh nos dio esos pasitos, esas huellas para que nosotros le sigamos, de repente decimos, no, yo quiero hacer mi propio camino porque soy tan inteligente, soy tan sabio, que me creo capaz de construir mi propio camino? Bueno, así hemos encontrado infinidad de personas a lo largo de la historia, en donde han dicho, es que yo quiero crear mi propio camino alejado de Yahweh. ¿Sabes cuál ha sido el desenlace con ellos? Tú sabes cuál ha sido el desenlace con ellos. Por lo tanto, yo te decía, depende de ti y de mí regresar al Padre. Para ser, ¿qué crees? Esto es buenísimo. Para ser nuevamente un solo pueblo. El amado pueblo de Israel. Continuamos por favor ahí en el libro de Ezequiel capítulo 37, acompáñame al versículo 21, 22 y 23. Imagínate tú, estás escuchando la voz de nuestro Abba, estás escuchando realmente el retornar a la raíz, el guardar su palabra, el guardar sus mandamientos, y dices, ¿y ahora qué sigue? Bueno, leemos el versículo 21, 22 y 23, y dice, y les dirás, así ha dicho Yahweh, el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. De verdad, te está hablando a ti que estás escuchando en este momento este audio. Repito, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones. Yahweh te está tomando en este momento. De entre donde tú te encuentras, en el país que tú te encuentras, Yahweh te está tomando nuevamente. Y dice, y lo recogeré de todas partes. Hemos hablado mucho acerca de la dispersión que históricamente vivió el pueblo de Israel por todo el mundo.
Por ahí hablamos con unos amigos hace algunos días, mi esposa y yo hablamos con unos amigos, me decían, es que los apellidos, es que los apellidos anglosajones, si tú encuentras o investigas un poco acerca de los apellidos anglosajones, te vas a dar cuenta que de igual forma tienen relación con la descendencia, en este caso con la ascendencia, del pueblo de Israel. Repito entonces, y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ahí hay una profecía. Y por lo tanto yo aquí es donde cuestiono pues a muchos líderes religiosos que hablan, no, es que es Israel espiritual. A ver, yo te pregunto, ¿dónde está el Israel espiritual en la palabra? No encuentro yo un Israel espiritual. Aquí está hablando, en este caso, de dos pueblos que fueron separados en su momento. Y aquí dice que jamás volverán a ser divididos en dos reinos. Serán un solo pueblo. Y está hablando solamente de quiénes crees. De la casa de Israel y de la casa de Judá. Nunca está hablando de ninguna religión. Nunca está hablando de ninguna denominación. Solamente está hablando de dos pueblos. La casa de Judá y la casa de Israel. Y continúa el versículo 23. Ni se contaminarán ya con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. ¿Te fijas qué amoroso nuestro Abba? Te está diciendo que tú que estabas en cierta forma muerto, estamos hablando de una muerte espiritual, te perdiste, te apartaste por completo de su Torah, en este momento están nuevamente retornando esos huesos, están volviendo a la vida. ¿Para qué? Para volver nuevamente al Padre. Y entonces ya no habrá contaminación con los ídolos de este mundo, ni con las abominaciones, ni con las rebeliones. ¿Sabes por qué? Porque Yahweh, nuestro Adón, será quien nos salvará y quien nos limpiará. Y para eso tenemos a Yahshua, nuestro Mashiach. Por eso es que nosotros, como amado pueblo de Israel, reconocemos a Yahshua, nuestro Mashiach. Recordemos el versículo bíblico que nos habla, Yahshua, y nos dice, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es que de verdad todo cuadra, todo cuadra también. Yo sigo preguntando, ¿dónde está el famoso Israel espiritual? No existe ese Israel espiritual. Ese Israel es un Israel físico, y eres tú y yo. Y por lo tanto, ¿a qué vino Yahshua? A restaurar a su pueblo. Vino a dejar esas huellas, esos pasos para que tú y yo los sigamos, y que por lo tanto podamos experimentar esa restauración. Pero repito, eso depende de ti y de mí. Si tú dices, mira, sí, ok, Yahshua vino y todo lo que tú quieras, pero no, prefiero yo continuar la forma en la que estoy viviendo, bueno, eso depende de ti. Dejemos de resistirnos. Deja de guardar un día que nunca fue mandado. Acompáñame por favor al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10 y 11. Porque esto lo he escuchado mucho. Hay varias personas que me dicen, Omar, es que yo guardo el Shabbat a mi manera. Guardo el día de reposo y lo guardo en un domingo. Pero yo guardo el día de los mandamientos. O sea, los 9 mandamientos restantes, las 9 palabras de Yahweh, las guardo. Pero el día de reposo yo lo guardo el día domingo. Bueno, quiero decirte, no yo, lo que te dice Yahweh nuestro Abba a través del libro de Santiago, capítulo 2, versículo 10 y 11. Dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué crees? Se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Por lo tanto, si tú me dices, es que guardo
las 9 palabras restantes, pero el día de reposo, mira, se acomoda más a mi manera el día domingo. Yo no te lo estoy diciendo, pero te está diciendo entonces que tú eres transgresor de la ley. Santiago capítulo 2, versículo 11. No me creas a mí, créale por favor a la palabra de Yahweh. Que la palabra de Yahweh vino, se hizo carne y por lo tanto habitó delante de nosotros y es Yahshua. Es mismo Yahshua nuestro Mashiach. Es la palabra viviente. Ahora, sé que hay muchas personas nuevas que están escuchando los mensajes y todo te está cuadrando. Pero aún así me dices, es que eso de guardar la Torah implica mayor obediencia. Yo te pregunto, si tú fueras un atleta profesional, y vamos a pensar, vienen próximamente los Juegos Olímpicos, y te estás preparando para los Juegos Olímpicos, yo te preguntaría, ¿no implicaría esto el tener mayor disciplina? A menos de que tú digas, no, pues me la juego y me voy hacia los Juegos Olímpicos, yo sé que vas a ocupar un último lugar, así de sencillo. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Lo mismo sucede como pueblo de Israel. Tiene que existir mayor disciplina en su pueblo. ¿Quieres estar dentro de esos primeros lugares? Tienes que ser una persona disciplinada. No puedes simplemente andar por el mundo y decir, es que la gracia ya me salvó y por lo tanto los mandamientos ya no aplican para mí. Eso yo te diría que es indisciplina. Ahora, quiero que te des cuenta de las enseñanzas que hemos estado recibiendo en estos últimos Shabbat. ¿Casualidad? No lo creo. Recuerda, Yahshua nos dejó ciertas huellas para que nosotros, como su amado pueblo, las siguiéramos, con tal de tener la restauración y ser entonces de ese amado pueblo de Israel. Fíjate bien, si Yahweh te está hablando en este momento, si Yahweh realmente está hablando a tu corazón, a tu mente, y te dices, ay, es que sí me cuadra. A ver, si Yahweh te está hablando, no desconozcas entonces la autoridad dada por Yahweh. Si Yahweh te está hablando en este momento, si Yahweh te está tocando tu corazón y está diciendo, oye, es que de verdad me doy cuenta, no hay ni forma, no puedo ni refutar lo que estás comentando. Bueno, hubo una enseñanza acerca de Coré que tú recuerdas y nos habló específicamente de no desconocer la autoridad dada por Yahweh. ¿Qué fue lo que vimos en la parashá de la semana pasada? Que no podemos maldecir a Israel. Es decir, no podemos decir mal del pueblo de Israel. No podemos hacerlo. ¿Recuerdan la parashá de la semana pasada? En donde el rey Balac pidió al profeta Balaam maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, ¿qué sucedió? El profeta Balaam fue claro. Bendijo al pueblo de Israel. ¿Y por qué no lo maldijo? ¿Por qué? Fíjate, Balaam pudo tener gloria, pudo tener riquezas que le ofrecía el rey Balac. Yo hoy te pregunto, ¿dónde tienes tu mirada? Hoy, en este momento, ¿dónde está tu mirada? ¿Está en los lugares que te ofrece este mundo? ¿Está en lo que es importante para este mundo? ¿O está en obedecer la palabra de Yahweh? Yo te digo una cosa, si Balaam tuviera su mirada en lo físico, en ese momento en lo particular, en lo que le ofrecía el mundo, te aseguro que él había tomado los presentes. Pero Balaam los rechazó y obedeció la palabra de Yahweh. Por lo tanto, yo te pregunto, en este momento, ¿dónde tienes puesta tu mirada? ¿En lo que dirán las personas? Digo, porque es muy común también el saber con muchísimas personas hoy en día que dicen, ay, es que sí escucho los mensajes y me cuadran muy bien, pero hasta ahí, que ya no sepan que yo ando escuchando, porque pues no, me va a ir mal. ¿Dónde tienes de verdad tu mirada? ¿En el qué dirán? ¿O tienes tu mirada realmente en obedecer la palabra de Yahweh? Balaam fue claro, y Balaam realmente prefirió obedecer la palabra de Yahweh. Para Balaam en un momento fue sencillo probablemente decir, ok, soy un profeta, voy a maldecir al pueblo de Israel como me lo está diciendo el rey Balac. Lo maldigo, me quedo con toda la fortuna que me está dando el rey, pero en una primera entrada a lo mejor no maldigo al pueblo de Israel. Trato de quedar bien con los dos. Es muy clara la palabra de nuestro Abba. Apocalipsis, capítulo 3,
versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabras fuertes. Yahweh no busca un pueblo cómodo. Yahweh no busca un pueblo temeroso. Yahweh busca un pueblo que realmente lo busque, guarde su palabra, guarde su Torah. Si tú realmente estás guardando la Torah, deberás entonces aprender a diferenciar lo impuro de lo puro. Lo que Yahweh ordena para su pueblo, para que además creamos que Yahshua vino a darnos libertad para escoger cómo vivir. Recuerda, por sus frutos le conoceréis. Si tú me dices, es que estoy guardando la Torah, pero de repente en un Shabbat no lo guardas, de repente en un diciembre estás festejando fiestas que no tienen nada que ver, de repente estás comiendo cosas que no puedes comer, dice, por sus frutos le conoceréis. Acompáñame por favor al libro de Juan, capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 31, 32. Bueno, nos vamos hasta el 36. Dice, dijo entonces Yahshua a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo te pregunto, Yahshua les está pidiendo que permanezcan ¿en qué? En su palabra, en su Torah. Y por lo tanto, si se permanece en su Torah, realmente serás un verdadero discípulo. ¿Realmente eres un discípulo? Si tú realmente permaneces en su palabra, o sea, guardas su palabra, ¿qué crees? Conocerás la verdad. La verdad te hará libre. Pero necesitas la ley, necesitas la palabra de Yahweh. ¿Te fijas qué relación tan bonita tiene? O sea, necesitas, repito, su palabra. ¿Qué es su palabra? La ley de Yahweh, sus mandamientos. Y la necesitas para que entonces tú puedas ser libre. ¿Y libre de qué? Del pecado y de la muerte. Y entonces regresar como pueblo de Israel a la vida. Y continúa. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Yahshua le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué es el pecado? Pecado es la transgresión voluntaria de la ley o de alguno de sus preceptos. Eso es el pecado. Te lo repito. Pecado es la transgresión voluntaria de la ley de Yahweh o de alguno de sus preceptos. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, ¿qué crees? Infringe también la ley. ¿Cuál ley? Su palabra. ¿Cuál es la palabra? Sus mandamientos. Pues el pecado es infracción de la ley. De verdad, creo que más claro la palabra no se puede. Es clara la palabra. Y bueno, y continúa el versículo, el 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Este estudio acerca de cómo Balaam realmente obedeció, prefirió en cierta forma obedecer la palabra de Yahweh, fue de bendición. Y este estudio nos da la entrada entonces a la parashá que estaremos estudiando el día de mañana. El saber cómo Finés, que es nieto de Aarón, o sea, hijo de Eleazar, nos enseña cómo vivir como pueblo, defendiendo nuestra protección y bendición, y la de nuestras familias. Y obviamente esto proviene de la obediencia al Padre. Permitir el pecado en medio de nosotros, ¿sabes qué es lo único que sucede? Es que trae juicio a todo Israel. Si nosotros permitimos que el pecado pueda entrar a nuestros hogares, que el pecado pueda entrar a su amado pueblo, ¿qué crees? Habrá juicio sobre todo Israel. De verdad es que esta es una lección, la que vamos a abordar el día de mañana, muy importante y muy lejos de nuestro entendimiento hoy en día, cuando tenemos cauterizada la conciencia con tanto pecado. ¿Y por qué te digo que tenemos la conciencia cauterizada con tanto pecado?
Yo te decía ahorita que el pecado es la transgresión voluntaria de la ley divina o de alguno de sus preceptos. No hemos guardado tanto tiempo días que nunca pidió Yahweh que nosotros guardáramos. No hemos comido por mucho tiempo alimento que Él nunca pidió que comiéramos. No hemos festejado, celebrado fiestas que nunca pidió Yahweh que nosotros celebráramos. Es que de verdad llega un momento, un punto en nuestra vida que estamos tan acostumbrados a esa infracción voluntaria de la ley, que por lo tanto es común, y por lo tanto se nos hace algo tan normal, y por lo tanto nuestra conciencia se cauteriza. Hoy día vemos cómo existen ciertas religiones, ciertas denominaciones, ciertas doctrinas, que lo único que están siguiendo son voces de hombre. Por eso es que yo te digo, lo único que nosotros guardamos y seguimos manteniendo es la Torah, que es la palabra de Yahweh. Nosotros no guardamos ni Mishnah, ni Talmud, ni Cábala. ¿Y por qué no guardamos nada de eso? Porque se trata de interpretación de hombres. Y es ahí donde comienzan las famosas doctrinas. Amado pueblo de Israel, si estás escuchando la voz de Yahweh, no desconozcas la autoridad dada por Yahweh. Simplemente obedece. Y de verdad que entonces tendrás bendición en tu vida. Amado pueblo de Israel, te invito a que el día de mañana podamos estar nuevamente conectados, porque de verdad la palabra que viene el día de mañana con Pinjas, que es justo la historia que te platicaba sobre el nieto de Aarón, pues bueno, es cómo él guardó, cómo él tuvo ese celo por obedecer la palabra. Y obviamente le fue contado por justicia. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.